Bienvenidos a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un lugar conocido como la cuna del narcotráfico. Delante suyo hay un peligroso cruce de frontera. Murió gente aquí, así que es como caminar hacia una trampa mortal. Esta es la parte más peligrosa del camino. El primer día no te mata, el tercero lo hará. Estamos caminando hacia el Valle de la Muerte. Hay posibilidades de que alguien muera. Nada te prepara para esto. Anoche probablemente la temperatura bajó 50 grados. Si no mantienen el paso, los abandonarán. Nos están dejando atrás. Siento que no voy a lograrlo. Seis estadounidenses se han ofrecido para adentrarse en un viaje extraordinario hacia el corazón de la crisis fronteriza de Norteamérica. El punto de partida me sorprendió mucho. Esta no es cualquier morgue, es una morgue de gente que murió en el desierto. Es un mundo que pocos estadounidenses han experimentado. La gente no tiene idea de lo que sucede cuando vive cerca de la frontera, y la única forma de descubrir esto es venir y verlo. Ellos tienen poco en común, excepto por sus fuertes opiniones sobre la inmigración ilegal o de indocumentados. Este viaje cuestionará todo lo que creen saber. Allison Melder, presidente de los jóvenes republicanos de Arkansas. No sabemos quiénes son estas personas. No sabemos si mataron a alguien o si abusaron de alguna criatura. No sabemos eso. Además, ellos no tienen documentos. Durante las próximas semanas, el grupo seguirá las huellas del viaje de 3 migrantes que fallecieron al intentar llegar a Norteamérica. Ya les dimos un nombre. Ustedes denle una historia. Liz Marie y Kishana viajaron a Tapachula, en el sur de México, para conocer a la familia de la joven de 21 años, Claudette Sánchez. Ahora siento que conozco más a Claudette. Por haber escuchado a su familia, sé que fue alguien tenaz y también que quería ayudar a su familia. La decisión de Claudette es desgarradora. Era una chica joven y hermosa, llena de ilusiones, que murieron en el desierto. Llegamos hace 2 horas y nos encontramos con un cuerpo. En Iowa y El Salvador, Alex y Randy siguieron el viaje de Mayra Celaya, quien murió regresando a los Estados Unidos luego de haber sido deportada. Le grité, no te duermas, no te duermas, abre los ojos. Ella estaba muerta. Esto es lo que la gente debe ver, que están desesperados. Lo que más me afecta es que jugamos con las vidas de las personas. Literalmente jugamos al ajedrez con sus vidas. Es una locura. Omar López, de 13 años, murió en el desierto de Arizona en 2012. Gary y Allison viajaron a Guatemala para saber más sobre esta trágica historia. Podías ver que este hombre realmente amaba a Omar y de haber podido lo habría detenido. Apuesto que en ese momento Omar pensaba, bien, este viaje no es tan malo como todos dicen que es. ¡Mis muchachos! Los 6 se reunieron en Arriaga, en el sur de México, e instruidos por el Dr. Hess, Regresarán a casa igual que un inmigrante. abordaron un tren de carga gigante que viaja hacia el norte, más conocido como La Bestia. No tenía idea de que había madres y niños arriesgando sus vidas. Esto requiere agallas. Estoy muy enfadado ahora con el gobierno mexicano. Están enviando a miles de personas por semana a nuestras fronteras. La gente comienza a agotarse cada vez más y entonces te preguntas cuántos terminarán solo esta parte del viaje. Finalmente, el grupo llega al estado de Sinaloa para sumarse a los militares mexicanos en la lucha en contra de los cárteles que controlan los negocios de tráfico de drogas y de personas. La cantidad de droga es realmente increíble. Ahora, los 6 han llegado a la conocida capital del estado, Culiacán, un lugar muy poco visitado por extranjeros. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo, tiene base aquí. El grupo se reúne con un reportero local, Miguel Vega.
Hola a todos y bienvenidos a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un lugar conocido como la cuna del narcotráfico. Marihuana, cocaína, lo que quieran. Y la droga más consumida y solicitada en todo el mundo viene de aquí. Desde su base en Culiacán, el cártel de Sinaloa controla gran parte de la frontera de Estados Unidos y México, y es implacable al ejercer su control. En México, más de 70,000 personas han muerto en los últimos 8 años por la violencia del narcotráfico. Incluso el reciente arresto del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, no logró disminuir la influencia que tiene esta organización. Tienen todo el control de esta ciudad. Saben que estamos aquí porque nos están observando. Tienen ojos y oídos en todos los rincones. Tal vez se pregunten, ¿qué tiene que ver esto con su viaje de migrantes? Bueno, los migrantes están obligados a cruzar este peligroso territorio. Las rutas están controladas por narcotraficantes casi siempre. Y ahí es donde el tráfico de drogas y de personas se unen. Desde Culiacán, serán otros 1,000 kilómetros hasta la frontera. El camino a través de esta tierra ilegal es peligroso. Hasta 20,000 migrantes son secuestrados cada año y extorsionan a sus familias por rescate. Estas personas no valoran la vida, ni siquiera valoran la propia, así que pensar que Claudette pudo haberse enfrentado a todo esto, Omar o Mayra, quizás, es realmente atemorizante. Aquellos que lo intentan le rezan a uno de los héroes folclóricos de Culiacán, Jesús Malverde, el santo patrón local de los migrantes. Miguel aceptó llevar al grupo al santuario de Malverde. Aquí se unirán aquellos que vienen a pedir llegar a salvo en su viaje al norte. Estaba mirando algunas de las imágenes y puedes ver que algunas han sido enviadas desde lugares cercanos al océano. Choferes de camiones y familias, una gran variedad de personas que vienen aquí y rinden sus respetos y homenaje a Malverde. Pero mientras los migrantes le rezan a Malverde, perversamente, también lo hacen quienes controlan sus destinos. Puedo comprender por qué los migrantes se la rezan, pero ¿qué cosas le piden los narcos al santo? Muchas veces los narcos o los sicarios visitan a Malverde y piden un favor como debo matar a esta persona, déjame hacerlo a salvo, sin que me atrapen. Y te traeré algo o haré algo por ti, como llevar flores al funeral y todo ese tipo de cosas. José Luis Fernández ha viajado al santuario desde Honduras. Ha estado viajando por un mes y espera cruzar pronto hacia Estados Unidos desde Tijuana. Así que viniste a conseguir fortaleza y poder. Sí, venimos pues y también creo en la Virgen y todo eso, ¿va? Y pues pedirle a Malverde, pues yo he oído de que Malverde acá. Y pues también dije voy a entrar a pedirle, ¿va? A Dios, pues. Rezaremos por ti, sin duda, amigo. Rezaremos por tu fortaleza y tu viaje, claro. Conocí a ese hombre en el santuario y él estaba en la mitad de su viaje y ya estaba cansado, viejo. Le quedaba mucho por recorrer aún. Y luego entró y lo primero que dijo fue, gracias a Dios que llegué. Agradezco haber llegado tan lejos. Para los migrantes como José Luis, la última parada del lado mexicano de la frontera será en la ciudad fronteriza de Altar. Los 6 norteamericanos también van hacia allí. Para decenas de miles de migrantes, este puesto fronterizo ha sido el punto de partida para sus caminatas hacia Norteamérica. En Altar, hay un mensaje del examinador médico con la última tarea para el grupo. Felicitaciones a todos. Casi llegan a casa. Pero falta un poco más. Están en Altar, el sitio donde ocurren muchos cruces ilegales hacia los Estados Unidos a través del condado de Pima. Este es el lugar donde Omar, Claudette y Mayra comenzaron sus travesías fatales. Una travesía que ustedes también experimentarán. El Dr. Hess le dice a los 6
que caminarán por la misma ruta desierta que se ha llevado las vidas de 2.500 migrantes. Ay, doctor Hess. En Altar, al sur de la frontera, el Dr. Hess le da al grupo su última tarea: atravesar la misma ruta desierta que los migrantes, cuyas vidas están rastreando. Este es el lugar donde Omar, Claudette y Mayra comenzaron sus travesías fatales. Una travesía que ustedes también experimentarán. Oigan, ¿alguno está nervioso por la parte final del viaje? Hemos visto cosas increíbles, pero probablemente creo que esta sea la más intensa parte del viaje. Oh, sí. Estoy aterrada. Cuando consideras que seguimos las historias de personas que murieron en el desierto y recorreremos el mismo camino, sí, debería asustarnos. No es una buena sensación. No es nada buena. Porque todos sabemos que la gente murió allí y prácticamente es como caminar hacia una trampa mortal. Definitivamente estaré pensando en Omar cuando cruce el desierto mañana. ¿Cómo no hacerlo? Estuvo en mi corazón todo este tiempo y es por él que soy una mejor persona. Hemos seguido la historia de Mayra por mucho tiempo y escuchamos sobre los peligros que atravesó y yo quiero verlo. Quiero ver qué hay allá. Con Mayra, su madre no sabe qué sucedió allí. Para nosotros será una oportunidad de darle un cierre a eso. No es un cierre real. No puedo imaginar qué sentiría alguien al caminar por el desierto sabiendo que quizás pueda morir. Ha sido un viaje increíble conocer a Claudette y a su familia. Pero no soy una inmigrante, no puedo trazar mi ascendencia hacia los inmigrantes. Así que ponerme en sus zapatos es algo demasiado duro. Es importante que tengamos la fortaleza física, pero más mentalmente, porque si tenemos fortaleza en la mente podremos abrir el corazón para comprender más el uno al otro. Definitivamente Claudette estará en mi mente cuando hagamos este viaje. Y es triste que no reconozcamos el esfuerzo que conlleva llegar al otro lado. Así que estaré pensando en eso y eso me dará las fuerzas. Al igual que los migrantes reales, los 6 tendrán que prepararse lo mejor posible para la caminata. Frente a ustedes hay un cruce de frontera peligroso. En breve encontrarán a un hombre que conoce bien cómo funciona esta parte del viaje de migración. Cuídense. Como Culiacán, Altar está controlada por el cártel de Sinaloa. La única razón por la que los 6 pueden estar aquí es por la compañía de este hombre, el padre Prisciliano Peraza García, el cura local del pueblo. Durante la última década ha visto a Altar pasar de ser una comunidad ganadera a una que depende de los inmigrantes. Después, hoy en día, el 90% de la economía de Altar se mueve por la migración. Seguramente que sus amigos, Claudette, Mayra, Omar, pasaron por aquí. El padre Prisciliano dice que la nueva economía del pueblo se aprovecha de los migrantes que necesitan provisiones para sus viajes por el desierto. Todo a costilla de nuestros hermanos migrantes, que los sangramos cada vez más y cada vez que pasan por aquí, y que nos deja una rama económica increíble. Lo poquito que llevan se los quitamos aquí, y si no se lo quitamos en el comercio, se los quitamos por medio de secuestros, por medio de tantas cosas que ellos todavía después... El padre Prisciliano ayuda a los 6 a prepararse para su caminata, mostrándoles dónde comprar agua, comida y mantas para combatir el frío en la noche. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos. ¿100? Sí. Es un poco caro, no es buena idea. Es desagradable estar aquí. Esto es como un pequeño universo de dinero. El 90% de sus ingresos provienen de la migración. Se benefician de estas personas cobrándoles precios más altos. Motivan a que los migrantes continúen con el viaje para ganar algo de dinero. 2. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los migrantes suelen buscar ropa de camuflaje.
así como otros objetos que los ayuden a impedir que la patrulla fronteriza de Norteamérica los detecte. ¿Sabes qué son? Son cobertores para zapatos. Con mis zapatos, con esta suela, si caminas por el desierto, dejarás una huella evidente. Mira aquí. Mira. Entendido. Entonces podrás ver eso. Bien. Si utilizas estos, entonces no podrás verlo. Si la caminata por el desierto resulta peligrosa y genera angustia en los hombres, para las mujeres es peor. El padre Prisciliano lleva a las mujeres del grupo a una farmacia cercana. Que esta es la inyección anticonceptiva que busca mucho la mujer migrante porque ellos vienen con la convicción de que pueden ser violadas y pues ya no quedan embarazadas ya con esto. El hecho de que las mujeres se den inyecciones porque saben que serán violadas nos hace comprender el tipo de sacrificio que enfrentan para tener una vida mejor. Y lo único que hace es prevenir embarazos. Es prevenir el embarazo, sí, ¿no? Pero no hay nada para prevenir las enfermedades también, ¿verdad? Pues que puedan ocurrir. No, pues solamente sería preservativo, ¿no? Preservativos, pero... Un tiempo en que fue tan obvio que iba a ser violada, y sí pedían, ellos llevaban preservativos para ofrecérselos, a verse de perdida, pues si se los ponían. Es horrible saber que como mujer no solo debes preocuparte por enfermarte o romperte un tobillo. También puedes ser violada. Este es un mundo malvado. De vuelta en la iglesia del padre Prisciliano, Gary y Randy encuentran un mapa que enseña cuánta gente muere en relación a cuán lejos ha caminado. Esto es pasados 3 días. Son 3 días. Si el primer día no te mata, el tercero lo hará. Comprender toda la culpabilidad durante el camino y permitir que la gente llegue a este punto y poder ver cómo muere aquí no puede ser algo menos que un crimen en este aspecto. Y todo se reduce a eso, porque a medida que suben, esta gente se va aprovechando por dinero. Son solo dólares para ellos. Si la gente quiere ingresar a Norteamérica, que México les brinde un camino seguro. Y cuando lleguen a la frontera con Norteamérica, les brinden un paso más sencillo, para no sufrir estas muertes, ni violaciones, ni asesinatos. La parte que más me enfada es saber que podemos detener esto en algunas áreas y canalizan a estas personas al lugar más hostil que podrían recorrer para causar eso. Eso en verdad me enfurece. Durante todo el recorrido veo que hay gente diciéndoles, mira, es muy probable que vayas a morir. Hasta cierto punto piensan, Dios me cuidará y no me sucederá a mí. Y de esa gente es que se aprovechan y a quienes explotan. Absolutamente nadie les dice, detente, regresa ahora. No lo hagas. Los están explotando y yo no puedo tolerar que eso pase. Es hora de que el grupo de 6 regrese a la frontera con Norteamérica, a 95 kilómetros hacia el norte, para comenzar el tramo final del viaje. Me tomo este viaje seriamente porque es un vistazo de lo que mucha gente debe enfrentar. Personas como Claudette murieron en el desierto. Creo que psicológicamente y emocionalmente esto será difícil. Realmente estamos caminando hacia el Valle de la Muerte. Por fin han llegado en el recorrido final de México. Aquí termina nuestro México. Tiempo atrás no había este muro y era muy fácil cruzar. De hecho, hoy no es tan difícil tampoco cruzar este muro. Y eso no es lo difícil. Lo difícil es mantenerse en el camino. Y pues mi mejor deseo es que lleguen con bien a su destino. Y yo les doy la bendición para que puedan llegar con bien. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Normalmente estos guías o coyotes trabajan para los cárteles. Pero Alberto es un oficial de la policía que solía trabajar en la frontera. Muy bien, amigos. Esta es
la parte más peligrosa de su viaje. Muchos se pierden y mueren en este lugar. Quédense juntos, no se dispersen. Es muy fácil desorientarse aquí, así que estén juntos. Cuiden bien sus pisadas. Hay muchos insectos, serpientes y lo que imaginen. Este camino que tomaremos es muy utilizado en el contrabando de inmigrantes y también de drogas, hecho por los carteles. Hay muchos puestos de observación en esos puntos que ven allí atrás, que están cuidando a la patrulla fronteriza. Para que sepan que estamos aquí, permanezcan juntos y yo iré tan lento como pueda. Pero realmente necesitamos tener un buen ritmo. ¿Ok? Desde aquí, los 6 irán 112 kilómetros al norte, hacia Tucson, Arizona. A los migrantes puede tomarles una semana llegar allí. Fíjense bien dónde pisan, ¿ok? Tengan cuidado. Los 6 caminan cerca de donde Omar, Mayra y Claudette murieron. Solo 3 de los casi 6,000 migrantes que fallecieron en los últimos 15 años por deshidratación, golpes de calor o hipotermia. ¿Han notado todas las prendas que han quedado en el camino? Zapatos y pantalones por allí. Calculado con el número de detenciones de la policía fronteriza, la política de llevar a los migrantes al desierto ha reducido el número de inmigrantes ilegales significativamente, de más de 1 millón en 2006 a 420,000 en 2014. Pero mientras cruzan menos, más fallecen. Un migrante tiene 8 veces más posibilidades de morir que hace 10 años. Es extraño seguir los pasos de miles y miles de personas que han pasado por aquí. Es escalofriante, creo. Y luego lo consideras un poco más y piensas, quién sabe si la gente cuya historia investigamos pasó justo por aquí. Yo creo que para mí es algo muy duro. Mayra Zelaya sucumbió en el primer día de su caminata. Luego de 2 horas de caminata, Kishana ya siente la presión. Es difícil. Hace calor. Creo que empaqué de más. No sé cómo la gente puede hacer esto. Debe ser tan cuidadoso. Las rocas son resbaladizas. No hay tierra plana. Debes ser cuidadoso y vigilar tus pies por las serpientes e insectos. Están las rocas y también las ramas y debes detenerte una y otra vez, así que es difícil. Sientes calor y luego debes cubrirte los brazos. Así que hay mucho en qué pensar. Vamos, muchachos. Anochecerá en unas horas y no querrán quedarse en este cañón. Como pueden ver, es difícil caminar de día. Y si se hace de noche, eso será muy malo. Así que necesitamos apresurarnos. Bien, vamos. No creo haberme preparado para el cruce. Mentalmente intentamos prepararnos. Físicamente nos preparamos con las prendas correctas. Nada te prepara para esto. Hemos visto bolsos y también chaquetas y camisas en el camino. Creo que quizás la gente se las quitó o las perdió. Parece que si miras a las distintas prendas, puedes ver que nadie está listo para este viaje. Como pueden ver aquí, este es un muy buen lugar para descansar para los inmigrantes. Por las botellas se ve que es un área de mucha utilidad. Provee sombra y oculta a la gente de los vuelos de la policía fronteriza. Usted dice que esta es una zona transitada, por lo que los coyotes deben conocerla. Ellos lo conocen. ¿Cierto? Esto existe hace mucho tiempo y es propiedad del cartel, básicamente. Conocen los caminos como la palma de sus manos, así que saben cuán lejos ir en ciertas zonas y los puntos de descanso. Y pueden ver que fue muy utilizado. ¿Y qué tan rápido vamos comparado con un grupo normal de inmigrantes caminando por aquí? El paso lo dicta el coyote. Si no puedes mantener el paso, te dejarán aquí. Básicamente eres desechable. Creo que probablemente van muy rápido, considerando que tienen una gran cantidad de terreno por recorrer. Sí. El grupo está a unos kilómetros de donde murió Omar, con doña Teresa, su acompañante. Allison, ¿crees que este sea el ritmo que Omar y Teresa llevaban? Sí, porque ella era una mujer mayor y no gozaba de salud ni estaba en forma, así que absolutamente, tal vez más lento.
Quizás se cansaron de ayudarlos y los dejaron atrás. Y murieron. Y murieron. Lo que aprendí en este viaje es que es más duro de lo que imaginaba. He oído las historias, las escuché indirectamente y jamás imaginé realmente lo que atravesaban. ¿Alguno de ustedes sabe cuán peligroso es el viaje? Yo no sé si estaría mentalmente o físicamente capacitado para hacer el viaje, en especial desde la frontera de Guatemala hasta Norteamérica. ¿Qué habrá sentido Omar haciendo esto? Tan solo los últimos días, intentando atravesar el desierto, sin dormir y sin comida. Es mentalmente agotador. Siempre pensé que debería haber una solución más fácil. Y esto ha reafirmado mi opinión. Obviamente, Norteamérica no puede avanzar sin que esta gente haga el trabajo doméstico. Por lo que en algún momento un grupo de intelectuales tendrá que trabajar en equipo y hacer algo. Tendrán que lograr algo para que no haya más muertes ni todo el sufrimiento que conlleva este viaje. Luego de 3 horas de caminata, el grupo encuentra un poco de agua que dejó la organización de asistencia No Más Muertes. ¿Qué dice? Allí dice: buena suerte, cobija y comida. Es un mensaje motivador para los que viajan. Esto está vacío, eso es bueno. Y todo esto es reciente, además. Es una locura, ¿sabes? Estamos cerrando el círculo con esta gente. Y saber que esto se utiliza y hay comida y mantas, siento que me da, bueno, mucha fortaleza, ¿sabes? La gente comió, tuvo refugio y cobijo, gracias a este grupo. Hace solo 4 semanas, los 6 habían ayudado a No Más Muertes a mantener a los migrantes vivos en el desierto. ¿Dejarás un mensaje? Escribí la fecha, pero lo que realmente quería escribir era: ya vete a casa. Al principio del viaje, Randy Staffelbeam era un honesto crítico de la inmigración ilegal. Todo se reduce a que estos invasores ilegales son algo en verdad malo, parásitos. Pero al haber visto las historias de los inmigrantes en persona, cambió a Randy. Este ha sido un viaje increíble. He crecido y creo que solidifiqué algunas cosas y cambié mi parecer en otras. Ciertamente, descubrir el aspecto humano, ver que son vidas humanas, son básicamente peones de los que abusan. He usado el término parásitos y creo que fue una palabra dura. Así que creo que en ese aspecto suavizaré mi forma de hablar para concientizar y no ofender abiertamente, porque comprendo de dónde vienen. Mi corazón sufre por estas personas. Estoy más seguro que nunca de generar un impacto y cambiar mi mundo. De verdad he cambiado para siempre en esto. Definitivamente. Con muchos grupos que caminan de noche, los 6 corren el riesgo de encontrar narcotraficantes. Se ha decidido que es mejor no moverse luego del anochecer. Bien, amigos, caminamos mucho, tenemos fatiga y perdimos la luz del día. Este es un buen lugar para acampar. Nos protegerá el viento y nos iremos por la mañana. Se espera que las temperaturas bajen drásticamente esta noche, y el grupo se prepara lo mejor que puede. Estoy bien sin manta, pero compramos una manta, así que claro que la usaré. Para Allison, vivir la historia de Omar es una experiencia transformadora. Saber que probablemente haya muerto de hipotermia, morir por elementos de la naturaleza y que no sea posible alzar la bandera blanca para poder rendirse y decir que alguien me ayude y estar indefenso aquí en el medio de la nada. No puedo imaginar decir, ok, sé que voy a morir y prepararme para eso, porque sé que no hay otra opción. Creo que es algo que jamás podré comprender.
Es triste que debieran tomar medidas extremas y la gente tuviera que morir dolorosamente. Y ahora comenzamos a despertar para hacer algo. Hipertermia debido al calor y que morían por hipotermia por tener mucho frío y creo que anoche la temperatura descendió 50 grados y es casi imposible que eso lo pueda resistir un cuerpo. Caminamos todo el día, hizo mucho calor. Incluso hacía calor de noche. Y de repente comenzó a hacer mucho frío. No lo puedes creer y no puedo imaginar un migrante atravesando todo esto. Me sorprende que en esta zona no haya más muertes de las que hay. Esto es brutal. Es una locura. Oh, mira la escarcha. Hay escarcha en la bolsa. Quiero que salga el sol. Sol, sal de una vez. No puedo calentarme. No creo que nadie pueda con esto. Francamente, si hubiera hecho un poco más de frío, todos habríamos tenido hipotermia. No hay forma de prepararse para esto a menos que lo hayas hecho. Esta pequeña chaqueta la compré en una tienda. Si no hubiera tenido algo como otras 3 camisetas de mangas largas, creo que no habría sobrevivido. Mientras se preparan para otro día de caminata en el desierto, la mañana se pone emocional para Alex, mientras piensa en lo que aprendió sobre Mayra Zelaya. Saber que Mayra caminó las mismas colinas que nosotros y luego saber que fue dejada atrás por el grupo es duro. Pero al mismo tiempo pienso en Israel, ¿sabes? Y cómo él no la dejó y cómo la llevó. Estando en este lugar, comienzas a sentir la gran dificultad de lo que atraviesan de noche y sin comida ni tampoco agua. No creo que haya un cierre. Somos responsables de esa familia, ¿sabes? Solo quiero hacer lo correcto para la familia, pero siento que somos parte de esa familia, parte de la familia y Mayra, y debemos estar aquí y debemos hacerlo para contar la historia. Solo quiero hacer lo correcto para la familia. Hace solo un mes, Alex había propuesto la eliminación de todas las fronteras internacionales. Las fronteras son peligrosas. Separan a la gente en vez de hacer que todos trabajemos juntos. No sé si mis ideas han cambiado, pero mi perspectiva de todo esto cambió mucho. Lo vimos desde lo micro y lo macro. Desde el migrante en sí hasta nuestro gobierno y el mexicano, los carteles, y son demasiadas capas. Cuando vine aquí tenía opiniones muy rígidas. Eliminar las fronteras y traer a toda la gente. Pero ahora veo que no es tan simple. No tenía idea de la magnitud de lo que sucedía. Pero ahora veo que eso no importa. Como norteamericanos, un día nos daremos cuenta de que las cosas por las que nosotros luchamos y combatimos y resistimos son cosas que ya han pasado. ¿Y de qué lado estaremos? Como los migrantes reales, los 6 no saben cuánto caminarán en el desierto. El primer día, el grupo solo pudo caminar 8 kilómetros. Faltan otros 105 hasta Tucson. A los migrantes se les suele decir que son solo unas horas, pero luego descubren que son días y a veces semanas. Y en este ambiente hostil, muchos no están preparados. Creo que luego de 2 días buscaría una forma de irme. El tercer día es, por lo que vimos en los mapas, el día de la muerte. Si no tienes la mentalidad correcta aquí, es muy fácil dejarse vencer. Debes ser persistente y confiar en vencer al desierto. Y si no tienes la fortaleza para hacerlo, no lo lograrás. Vamos. Respira conmigo. Pasadas 4 horas del segundo día, Kishana pierde el aliento
y comienza a quedar atrás. Vamos. Toma mi mano. Vamos. El grupo se turna para ayudarla, pero afecta el ritmo. Toma mi mano. Toma la mano de Alex. Te llevaremos. Y yo estoy justo detrás por si te caes. Dilo, solo dilo. Dilo una vez, puedo hacerlo. Comenzamos juntos y terminaremos juntos. Tengo una idea clara de a dónde voy y sé cómo sobrevivir, pero si me pongo en los zapatos de esos migrantes que no tienen esas habilidades, entonces se deben tomar decisiones muy reales. Me quedaré detrás y tal vez pierda mi vida por alguien que probablemente ni conozco, o continúo porque tengo familia en Iowa. Son decisiones muy difíciles de tomar. Dios. Vamos. Nos están dejando atrás. Ya les dije que me dejaran. Vamos, muévete. Vamos hacia allí. No puedo. Sí puedes, solo continúa, solo debes sostener la bolsa. Esas rocas. Randy. No dejaré a nadie atrás. Vamos andando. Espera, déjame acomodar mi calzado porque me estoy resbalando. Todos nos resbalamos. Esto es así, vamos. Está bien. Me estás arrastrando hacia abajo. Lo sé, puedes confiar en mí. Vamos. Sostén mi bolso. Vamos, eso es. Toma mi bolso. Me estás arrastrando otra vez. ¿Está bien? Vamos. Eso es. Espera, me estás dejando. Vamos. Si no sueltas mi bolso, yo no te dejaré. Vamos. ¿Ves? Están justo allí arriba. Bien, no, vamos, tómala, vamos. Te estoy jalando. Vamos, enfócate y toma el bolso. Vamos. Vamos. No sueltes. Déjame ayudarte. Cuando comenzamos a caminar esta mañana, supimos que no lo lograría. Allá en mi granja, si contratas a alguien y hace que el resto del equipo se demore, te deshaces de él. El problema en esta instancia es que cuanto más tiempo paso en el calor, más se ve afectada mi capacidad de continuar. Para mí era fácil decidir que debíamos dejarla atrás. Alberto, el guía, fuerza la situación. Bien, muchachos. Tenemos que acelerar el paso, porque hay que llegar a destino. Un coyote no se detendría por nadie que se quede atrás. Se marcharía y lo dejaría ahí. Si se quedan atrás, solo busquen ayuda. Cuanto más tiempo nos demoremos, más nos exponemos a ser atrapados, así que debemos decidir qué queremos hacer, si seguiremos a esta velocidad. Váyanse. Yo me rindo. Pediré ayuda. Vayan, adiós. Vamos, llevaré mi bolsa, continúen. No voy a continuar con esto y no pienso atrasar al grupo. Es su sueño y su ambición. Pueden seguir adelante. Yo no. Te esforzaste mucho ayer. Físicamente siento que no puedo hacerlo. Ustedes sí pueden y les deseo lo mejor. Vamos, se agota la luz solar. Vamos. Vayan. Sabes, en la vida debes tomar decisiones y yo tomé la decisión de quedar atrás. Estaba retrasando a todo el grupo y algunos de ellos, incluyendo a Allison, querían ayudarme y me motivaban, pero yo conozco a mi cuerpo y ya no podía hacerlo más. Creo que Kishana tuvo problemas físicos y se retiró. Si hubiera sucedido aquí y ahora, la policía fronteriza la habría encontrado. Pero, por otro lado, no he visto un auto de la policía en unos 2 días, así que... En el mundo real, Kishana probablemente sería una fatalidad. Claro que sí. Está aquí fuera de su elemento y ella es como muchos otros migrantes que creen que lo lograrán, que pueden con todo. Y una vez que les quitas el asfalto, se mueren. Si quieres relacionarlo con la historia de Mayra, ella siempre dijo, yo quiero seguir. Y nadie le dijo, debemos rendirnos. Y ella quería continuar. Lo que acabamos de atravesar es lo más difícil que me tocó vivir.
porque estamos siguiendo una historia de una mujer que quería seguir adelante y lo dio todo sin importarle. Así que, siendo que Alex y yo seguimos esa historia lo mejor que pudimos, intentamos hacer lo mejor posible por la persona que queremos para que siga adelante. El grupo ha caminado por el desierto de Sonora durante 2 días, pero han recorrido menos de 16 kilómetros de su arduo viaje. ¿Está bien? Para Kishana, el camino demostró ser demasiado duro. Debemos decidir qué queremos hacer, si seguiremos a esta velocidad. Yo me rindo. Pediré ayuda. Adiós. Vaya. En el mundo real, Kishana probablemente sería una fatalidad. Dejada atrás, Kishana debe esperar que el equipo la lleve a Tucson. Si hubiera sido una migrante como Claudette Sánchez, habría muerto. Ahora sé que esto debió recorrer Claudette y de estar en mis zapatos debió querer rendirse y no lo hizo. Creo que mis emociones se transformaron en ira. Ella destruyó a su familia. No superaron su muerte y me genera tanta angustia que ella sintiera que era la única salida. Mientras el viaje de Kishana llega a un final prematuro, ella dice que su firme opinión acerca de la inmigración ilegal no se ha moderado. Este viaje me ha endurecido en algunos aspectos porque nadie siente vergüenza por lo que hacen y cómo ingresan a Norteamérica. He cambiado mi corazón porque siento compasión por ellos, porque soy humana. En el desierto no pude sobrevivir ni una hora y no creo que una niña pueda hacerlo. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar en Brenda y Shirley y les rogué que no lo hicieran y me dijeron que no había opción. Y eso es algo que me enfurece. Que una madre ponga a sus hijos en esa situación. Y luego le pregunté si México es mejor que Honduras. Dijo que sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no te quedas en México? Sienten que es correcto hacer el viaje e ir a Norteamérica. Esa no es la realidad y el mundo no funciona así. Cruzaremos esta parte rápido, de a uno. Vamos. Vamos, vamos. Mientras que Kishana se detuvo, Liz Marie continúa siguiendo el paso de Claudette Sánchez. Vamos uno a la vez, vamos. Físicamente estoy bien, pero esto es más que un viaje físico y es por el camino que decidimos tomar, teniendo en mente a Claudette. Estoy intentando terminar este viaje por ella. En las últimas semanas, yo siento que sí cambié. Muchas personas del grupo tenían opiniones conservadoras sobre la inmigración ilegal. Me enfurece. Todas estas personas no deberían estar muertas. Me siento más tolerante para escucharlos ahora, en lugar de estar a la defensiva. Y sin tener que discutir, porque eso no conducirá a un cambio real. Así que aprendí mucho a escuchar e intentar comprenderlos sin tener que estar de acuerdo. Porque al final del día compartimos el mundo y compartimos el país, así que debemos mantener conversaciones abiertas. Pero lo principal es el respeto, porque si queremos crear un cambio y convertir al país en uno mejor, debemos poder conversar y también respetarnos. Mientras el grupo continúa fatigado, luego de 8 horas del segundo día, no ansían pasar otra noche en el clima helado. Para peor, aún quedan 2 días para llegar a Tucson. Pero un visitante inesperado se está acercando a ellos. ¿La policía? Tiene algo en la puerta. Es un auto de policía o algo de eso. O patrulla fronteriza. Pero el auto no trae ni policías ni a la patrulla fronteriza. Lo conduce el jefe de investigaciones de muertes del condado de Pima, Gene Hernández. Hola a todos. Hola. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno verlos. Supe que estuvo helado. Frío, ¿no? ¿Está bromeando? Nos congelamos. Así es el desierto. En general hace demasiado calor o demasiado frío. Quiero decirles, amigos, que han llegado muy lejos. Pero si fueran migrantes, tendrían otros 80 kilómetros de viaje. Desafortunadamente, muchos migrantes no lo logran desde este punto hasta Tucson. Nos piden que busquemos a los muertos aquí.
El doctor Hess no permitirá que eso les suceda a ustedes, así que me pidió que viniera, los recogiera y los llevara a donde comenzó este viaje. Bienvenidos a casa, amigos. Vaya, lo logramos. Oh, sí, se acabó. Sí, excelente. Muy bien. Increíble. Eso es. Lo logramos.